nombre. Santo y grandioso tu nombre. Shalom Be'ubraja, paz y bendiciones, amados hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente juntos estudiando la preciosa palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy especial. Hemos venido, me gustaría siempre recapitular un poquito, como acuérdense, estamos en una clase bíblica y hemos venido tocando temas. Entonces quiero recordarles los temas que hemos tocado anteriormente. Estuvimos hablando sobre el tema de la ley, lo que es la ley y la gracia, del dispensacionalismo. Y hemos explicado acerca de la palabra dispensación, lo que significaba y cómo vimos que esa palabra dispensación significaba simplemente encargado, mayordomo. Vimos que eso no significaba eras ni tiempos. Y bueno, y lo explicamos bien profundo. A los hermanos que no han visto esa clase les sugerimos que se comuniquen con nosotros y pidan nuestro DVD para que ustedes entiendan más profundidad lo que significa. También hemos tocado el tema de qué significa estar sujetos a la ley. Entonces, el día de hoy yo quise vamos a ir al Antiguo Pacto, a aprender sobre la ley. ¿Qué dice la Biblia sobre la ley? Y es necesario, como siempre en estas clases enseñamos, ir a las palabras hebreas para tener el conocimiento de verdad qué dice la Santa Escritura de qué cosa es la ley. Así que vamos a empezar con un pasaje bíblico. Quiero que vayamos a Éxodos 24:12. Vamos a hacer el primer pasaje que vamos a leer. Éxodos, el libro de Éxodos, el capítulo 24, el verso 12, y dice la palabra del Señor. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, yo te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos. Pero, Padre amado, te damos las gracias sobre todo por tu palabra, Señor. Porque sin esta palabra, ¿qué sería de nosotros, Padre Santo? Te damos las gracias por tu Hijo, pero por tu palabra. Padre, ahora permite, Señor, que escuchemos, Señor, que el Espíritu nos transmita lo que quiere decir a las iglesias. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, como siempre, vamos a tratar de explicar un poquito sobre la ley. Esta ley, la palabra de Dios, la conocemos como la ley de Moisés. Pero en realidad, esto no es la ley de Moisés, esta es la ley de Dios. Es la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. A mí siempre me gusta explicar un poquito más, digamos, secularmente qué es lo que significa la palabra. Y de ahí lo vamos a aplicar a las escrituras. Así que por eso yo traje ahora una información acerca, ¿qué dice un diccionario? Si usted va a un diccionario a ver qué es una ley, mire lo que dice el diccionario. Eso es lo que encontramos. Dice: una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo a la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Conjunto de leyes o normas establecidas y los órganos que se encargan de aplicarlas. Acatar la ley, violar la ley. Regla o norma universal, constante e invariable a la que está sujeta una cosa, especialmente un fenómeno de la naturaleza, que por sus características o por relación con otros elementos, por ejemplo la ley de la gravedad. Y esto es muy importante, dice, regla que se establece para proceder de una manera determinada. Esto, que lo encontramos en un diccionario, la última que hemos leído, es la que nos da más entendimiento de lo que significa la ley de Dios. Porque dice regla que se establece para proceder de una manera determinada. Yo estoy segura que todos ustedes tendrán que aceptar de la idea de que una sociedad necesita leyes, un país necesita leyes. Porque imagínense una sociedad sin leyes. ¿Qué sería? ¿Se imagina que no haya leyes, que cualquiera hiciera lo que quiera, que te roben, te asalten y no hubiera leyes, que gente que establezca las leyes? Es decir, la sociedad no funcionaría sin leyes. Así que eso que tenemos que entender y tener en mente, que es muy necesaria las leyes. Ahora, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para ver qué dice las Sagradas Escrituras de lo que significan leyes. Cuando leímos este pasaje acá en Éxodos 24:12, dice el Señor que le dijo a Moisés: sube, que te voy a dar los mandamientos, la ley y los mandamientos. Acá hay dos palabras hebreas, encontramos la palabra ley, Torah, y también tendremos la palabra mitzvah o mitzvot en plural. Después lo vamos a explicar más adelante. En el judaísmo, la Torah la conocemos como el Pentateuco, es decir, los 5 libros de Moisés. Pero también la Torah significa no solamente los 5 libros de Moisés, lo podemos aplicar a toda la Biblia en general. ¿Ok? Ahora, esta palabra, vamos a entender una cosa bien clara. Esta palabra Torah, ¿cómo ha sido traducida en la Biblia? Generalmente en la mayoría de las Biblias la hemos traducido como ley. Y haberla traducido como ley, como que se ha convertido en algo negativo. Algo como que malo, es algo completamente negativo. Entonces vamos a estudiar realmente qué significa esa palabra Torah en el hebreo. La palabra Torah en el hebreo viene de la raíz yará. Y yará, ¿sabe lo que significa? Significa lanzar una flecha con la intención de dirigir el camino. ¿Cómo sabemos eso? Pues vayamos a la Escritura. Vamos a ver dónde ha sido escrita esa palabra. Vamos a Éxodo 4:15. Veamos a Éxodo 4:15.
Ahí vamos a darnos cuenta de lo que significa esta palabra yará, que es la raíz de la palabra Torah. Éxodo 4:15, la palabra dice, tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Cuando la palabra enseñaré, ahí estamos refiriéndonos a la palabra yará. ¿Okay? Ahora vayamos a otro pasaje. Pues acuérdense que yo siempre he dicho, estamos en un estudio bíblico y me gusta ir a todos los pasajes para que ustedes hagan una idea clara de lo que dice la Escritura. ¿Okay? Vamos a 1 de Samuel 20:20. Esta es muy interesante y bien profunda, miren. Vamos a 1 de Samuel, Jueces, después de Jueces viene Samuel, vamos a ver, Samuel 20:20. Y la palabra del Señor dice, yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré 3 flechas en esta dirección. La palabra estar tirando al blanco, ahí está la palabra yará. ¿Ok? Tomen en cuenta. Ahora, vayamos a otro pasaje, es el Salmo 64:4. Esto es para que ustedes tengan una idea y tengan una confirmación de lo que significa esta palabra. El Salmo 64, el verso 4 dice, emboscados disparan contra el inocente, le tiran sin temor y sin aviso. Acá 2 veces está mencionada esta palabra, disparan y tiran. Entonces estamos viendo que esta palabra yará, tira, dispara, apuntar, está claramente que es la intención, o sea, apuntar el camino, dirigir, ¿ok? Eso es lo que significa, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué es eso importante? Porque la palabra Torah, en realidad, lo que nos significa es enseñanzas, no es la palabra ley. ¿Me entiende? Eso es lo que significa la palabra Torah. Sí, la han puesto como ley, pero la idea de esta palabra es dirigir el camino, una enseñanza que viene del Señor. ¿Ok? Ahora, dentro de la Torah, de la palabra Torah, también encontramos, digamos, los mandamientos. Como les dije antes, que leímos en Éxodo 24:12, había Torah y había mitzvot. Ahora, vamos a estudiar esa palabra mitzvot, que la mayoría de las veces sí ha sido traducida como mandamientos. Pero a veces lo han puesto también como preceptos, pero generalmente significan mitzvot, así que mandamientos. Vayamos a Éxodo 15:26. La única forma, como les vengo diciendo, siempre les he dicho, tenemos que ir a la Escritura para entender los pasajes, para poder ver lo que la palabra nos está transmitiendo. Éxodo, le dije 15, verso 26. Ahí vamos a tenerlo bien claro. Dice, la palabra del Señor dice, les dijo, yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Los mandamientos del Señor, los mitzvot. Más adelante les voy a explicar más la profundidad de eso. Vayamos a otro pasaje, Éxodo 26. Continuemos en el mismo libro de Éxodo 26. Estos son los mandamientos. Dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Otro pasaje, Levíticos 27:34. Levíticos 27:34. Vamos a... Ella es el último verso del libro de Levíticos y dice, estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los israelitas en el monte de Sinaí. Ahora, eso es interesante notar, porque esta palabra mandamientos, dentro de esta palabra mandamientos, que está generalizada como los mandamientos del Señor, encontramos 3 palabras hebreas, ¿ok? Y lo vamos a explicar porque hay necesidad de entender cómo son diferenciados o si han sido separados, digamos, los mandamientos del Señor. Una de las palabras que incluye los mandamientos es la palabra hebrea hok. Vamos a entender, hukim es la palabra plural. Esta palabra ha sido traducida como ley, estatuto, preceptos. Pero vamos a explicar eso de qué se trata. Porque cada palabra de estas, dentro de los mandamientos, vamos a ver que ha sido aplicada a diferentes cosas. Por ejemplo, esta palabra huk es interesante, porque se refiere a unos mandamientos que de repente hay que obedecerlos sin necesidad de pensar ni pedir ninguna explicación. ¿Ok? Están más o menos relacionados, escuche esto, tiene que ver con santidad. O sea, el Señor no nos dijo que los practicáramos porque tiene que ver con la santidad del Señor. No es para que entendamos de qué significa, es una orden, digamos. Es lo que tienen que tener, eso se llama un hukim. Es una cosa que el Señor ordenó que se cumpla sin necesidad de explicación. Hay que cumplirlo, hay que obedecerlo, ¿me entienden?